Bueno, y aquí seguimos con este Congreso de Gastronomía Sostenible. Tenerife, un referente, y a mi lado mi compañera de batalla en este congreso, porque forma parte de la organización de este congreso, Sonia García Fariña. Para mí es muy grato poder presentarla, porque aparte de ser una gran profesional, es directora de Cenet Consultores y propietaria de Racaposí Tasca Bar. Bueno, para nosotros es un placer, de verdad, tener aquí a una profesional de la altura de Sonia, y más que forme parte de este gran proyecto que es el Congreso de Sostenibilidad. Y como Sonia es la que nos da la apertura a este bloque de ponencias, también queremos agradecer pues, a nuestros patrocinadores, el Ayuntamiento de Arico y también pues, el ICA, que están con nosotros acompañándonos y apoyándonos en este proyecto. Y hablando de Incolab, uno de nuestros patrocinadores también que se han sumado a este proyecto. Bueno, pues para mí también es un auténtico placer el poder estar hoy en este congreso, en el que Cenet Consultores es verdad que somos organizadores, pero nos encanta contar la parte de gestión, ¿no? Que quizás es la parte más olvidada, y es lo que va a tratar mi exposición sobre mejorar la gestión, una necesidad. Pero antes de nada, me gustaría empezar diciendo que cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando de una carrera de fondo y de un trabajo a largo plazo. No se puede pretender ser 100% sostenible de un día para otro. Se trata de ir dando pequeños pasos para que entre todos, desde nuestros ámbitos de trabajo, desde nuestros ámbitos profesionales, podamos contribuir a ese desarrollo sostenible, a un mundo más sostenible. Y yo creo que es importante destacar que cuando hablamos, y eso es mi introducción para explicar el por qué estoy hablando yo hoy también en este congreso, que cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando de esas tres patas, ¿no? El área de personas, estamos hablando del entorno, entendido como medioambiental, pero también con toda la etnografía, la cultura, etcétera, etcétera, y también de la parte de economía. Y eso es lo que vengo yo a hablar hoy, ¿no? De cómo hacer que esos pequeños negocios, o todos vinculados a la gastronomía, pues sean un poco más sostenibles. Y yo me gusta poner el ejemplo siempre de una orquesta de música, ¿no? Una orquesta sinfónica en la cual hay muchos elementos que se combinan para hacer que la música suene y tenga, pues, deleite a la gente que lo esté escuchando. ¿Qué nos pasa cuando vemos una orquesta? Normalmente nos quedamos con los instrumentos que están colocados en primeras líneas de ese escenario, ¿no? Que yo lo que paro pues al marketing, a la estrategia, a las inversiones, al equipo humano, incluso la tecnología o los aspectos legales quizás son las áreas que les damos más importancia en la gestión de nuestros negocios. Y ahí detrás, con los instrumentos de percusión, pues dejamos áreas o aspectos que tienen que ver con la gestión de tesorería, con fijar los precios, con gestión de compras o el control de gastos, por poner algunos ejemplos. Y esto es en estas áreas en las que yo quiero centrarnos un poco más, porque quizás es lo que yo estoy viendo, y más en esta época en la que estamos, que solemos dejar un poco más olvidada, ¿no? Y quiero empezar hablando de la gestión de tesorería. Quien dijo que el dinero manda, o que cash is king, como se ha sacado mucho en inglés, pues tenía absolutamente razón. Y en esta época ha quedado absolutamente demostrado que contar con una buena tesorería y una buena proyección de nuestros excedentes es lo que ha hecho que muchos negocios sobrevivan en estos momentos tan complicados, ¿no? Cuando hablamos de gestionar la tesorería, estamos hablando de ser capaces de optimizar la diferencia que gestionan nuestros cobros y nuestros pagos para crear un excedente, para poder hacer frente a situaciones imprevistas y tener una información adecuada para tomar las decisiones de forma más adecuada. Aquí me gustaría decir que cuando hablamos de cobros no estamos hablando de ingresos, y que cuando estamos hablando de pagos no estamos hablando de gastos. Son conceptos totalmente diferentes. Ingresos y gastos tienen que ver con nuestra cuenta de resultados, mientras que los cobros y los pagos tienen que ver con el movimiento de nuestra tesorería. Y eso es un error que muchas veces aprecio, sobre todo en negocios a lo mejor un poquito más pequeños, ¿no?
Una buena gestión de tesorería lo que implica pues, generar ese excedente de tesorería, al tardar más días en pagar de lo que tardamos en cobrar, identificar si dichos cobros y pagos, en qué momento en un escenario temporal se producen y así poder jugar un poco más con esos excedentes o con las necesidades de cash que tengamos. Eso hace que minimicemos las necesidades de recurrir a financiación externa y por lo tanto se reducen nuestros costos financieros y al final, hasta si somos capaces de generar excedentes positivos de esa tesorería, pues lo podemos invertir y conseguir hasta pequeños beneficios, ¿no? O dependiendo de las cantidades, grandes beneficios. Cuando hablamos de gestionar la tesorería juegan muchísimos elementos, pero la previsión de tesorería es sin duda el elemento fundamental porque sirve, como decía antes, para visibilizar en un horizonte temporal los cobros y los pagos y ir tomando las decisiones adecuadas en cada momento de cómo colocamos nuestro dinero, ¿no? ¿Qué hay que hacer para montar una buena previsión de tesorería? El primer paso es analizar los cobros y los pagos, identificar qué tipo de transacciones tenemos, detallar los distintos canales por los que ese dinero entra o sale, porque puede ser por un TPV, puede ser por una transferencia, puede ser por un efectivo o cobros o pagos. Identificar las fechas, muchos ingresos o muchos cobros o pagos suelen ser repetitivos y si tenemos identificado en qué momento del mes o del año se van a producir, también tendremos mucha más información, ¿no? Y distinguir aquellos que son fijos y variables, porque muchas veces hay eso, lo que decía, esos cobros o esos pagos que son repetitivos y fijos y si sabemos que los vamos a tener y que son obligatorios en tal momento del día, pues es mucho más fácil gestionar y organizarnos, ¿no? A partir de esa información detallada se construiría un modelo para el cual, dependiendo del volumen del negocio, se puede hacer simplemente con un Excel, pero hay muchísimas aplicaciones que ayudan y facilitan esta labor, ¿no? Donde reuniríamos toda esa información y empezaríamos a ir adaptando a la realidad de lo que vaya ocurriendo en nuestro negocio, ¿no? Importante, que a mí me gusta mucho siempre decirlo, es la parte del seguimiento y de evaluación, ver si esas previsiones que nosotros habíamos incluido en este modelo son reales o cuando llegó a la realidad pues estábamos desajustados en el momento o en la cantidad o etcétera, etcétera, ¿no? Un modelo de gestión de tesorería sería algo parecido a lo que vemos en la imagen, ¿no? Una parte en lo que veríamos ese horizonte temporal, yo aquí lo he puesto por semanas, pero puede ser por días o puede ser por meses, dependiendo del volumen. Tendríamos en otro lado el detalle de los cobros y los pagos, que los podemos dividir y clasificar en torno a la realidad de cada uno de los negocios. Y luego la parte donde vamos haciendo todo el llenado de esos datos, algunos, como decía, son repetitivos y otros datos pues serían novedosos. Esta es una herramienta muy, muy sencillita y cualquier negocio, por muy pequeñito que sea, lo debería tener y emplearla. Otra cosa, otro aspecto muy importante y que muchas veces dejamos atrás es la reducción de gastos. Lo vemos como que es algo destinado a las grandes empresas, pero todos, por muy pequeños que sean nuestros negocios en cualquier sector, podemos trabajar un poco el cómo hacer que nuestros gastos sean un poquito más pequeños. Es cierto que nos solemos centrar en cómo aumentar nuestras ventas y esa es nuestra estrategia de negocio fundamental, pero reducir los gastos es igual de importante para lograr que la rentabilidad del negocio pues perdure en el tiempo, ¿no? No se trata de que empecemos a reducir, a eliminar servicios o productos necesarios para nuestra actividad, sino lo importante es encontrar un equilibrio entre seguir dando el servicio que nosotros queremos, pero sin mermar en absoluto la calidad, ¿no? También se suele pensar que cuando estamos hablando de reducir costes, de reducir los gastos de un negocio, nos estamos refiriendo a hacer grandes inversiones, de cambiar todo tipo de maquinaria, etcétera, etcétera, ¿no? A veces hay buenísimos resultados solo con cambio de hábitos y además que son resultados inmediatos, ¿no?
¿Qué pasos debería seguir un negocio que quiere empezar, una gerente que quiere empezar a reflexionar sobre qué áreas de reducción de gastos tiene en su actividad? Primero, entender la estructura de gastos, hacer un buen análisis desde el detalle de qué tipos de gastos, de qué momento se produce, si son necesarios o no, si de verdad hemos comparado con con todo tipo de proveedores que nos lo puedan surtir ese servicio, ese producto. Revisar el histórico, ver si lo que decía antes, si son en este caso gastos repetitivos o es algo que se produce de forma espontánea en algún momento puntual, ir revisando cada partida para de verdad hilar cada vez más y mejor y ejecutar un plan de reducción de cómo vamos a ir trabajando cada una de esas líneas de nuestra cuenta de resultados. Y de nuevo evaluar, siempre es importante volver a comparar lo que habíamos previsto con lo que ocurrió finalmente. Voy a pasar algunos ejemplos así muy rapiditos de áreas donde podemos de verdad reducir gastos, principalmente las compras. Comprar mejor significa aumentar el beneficio y eso es un elemento fundamental, ¿no? Para ello es importante trabajar, cuando hablamos de compra, trabajar con un presupuesto, tener un plan de compras, en qué momento vamos a comprar, si aprovechamos ofertas temporales que sabemos que algún proveedor lanza o porque es temporada o no es temporada del producto, todo eso es importante. Y comparar, nunca dejar de comparar con otros proveedores. El tema de los alquileres. Yo en alquileres, sobre todo lo que les diría es revisar detenidamente lo que se firma, que parece una obviedad, pero muchos de los problemas que yo he visto en empresas en relación al gasto que asumen por sus alquileres es por haber firmado ese contrato sin estar en manos de especialistas que les hayan asesorado. Y por supuesto ver si las dimensiones del local que hemos alquilado, de la instalación, se ajusta a lo que necesita el negocio, pero sobre todo ojo con el contrato y lo que se firma. Toda la parte de reparación y mantenimiento es otra de las áreas importantes para reducir gastos. Y aquí yo sobre todo lo que me suelo encontrar es que muchísimas empresas no trabajan con un plan de mantenimiento preventivo, lo cual hace que nos encontremos ya siempre detrás intentando arreglar y reparar cosas que si se hubiera existido ese plan de prevención, pues seguramente nunca se hubieran llegado. Toda la parte de servicios profesionales también es un área de mejora, porque lo que me suelo encontrar es negocios que trabajan con un proveedor, con el contable, el abogado, porque es el amigo de toda la vida y la confianza de las relaciones profesionales es también importante, pero también hay muchos aspectos ahí de comparar con qué están haciendo otros proveedores que nos puedan dar un servicio también de muchísima calidad. También las primas de seguro es otra área también de mucha mejora. Solemos tener contratados nuestros seguros de negocio, del coche, de empleados, etcétera, con distintas empresas, cuando a lo mejor si trabajamos en un modelo unificado, que encima metemos seguros de nuestros empleados, incluso seguros profesionales, personales, pues se puede conseguir un buen precio que beneficie a todas las partes, ¿no? La publicidad y propaganda es otra área en la que solemos gastar muchas veces dinero, invertimos sin tener muy claro, simplemente porque vinieron la gente del pueblo, la gente de vecinos y nos dijeron vamos a poner dinero en esta campaña, ¿no? Y ahí yo creo que sí hay que ser bastante profesional, ¿no? Ver a qué tipo de cliente se está llegando, ver qué tipo de mensajes, sobre todo trabajar mucho el retorno, no poner dinero porque es alguien conocido que nos ha dicho que vamos a invertir, ¿no? La parte de servicios bancarios y financieros hay otro campo de mejora también interesante por toda la competencia que hay entre las entidades bancarias y porque se puede comparar entre lo que están ofertando, ¿no? Revisar y conciliar los cargos que tenemos, no dejar que aparezcan cosas en la cuenta que no tenemos claro y las dejamos ahí. Yo creo que eso también es importante y se encuentran ahí muchas veces cargos incorrectos y que hay que reclamarlos, ¿no?
por supuesto toda la parte de suministros, agua, luz, etcétera, etcétera, que hay medidas que implican una inversión cero, simplemente cambiando hábitos de cómo nos comportamos en nuestra organización o hasta incluso estudiando las capacidades de lo que hemos contratado. A veces se puede ajustar y conseguir pequeños ahorros, ¿no? Y por supuesto hay una serie de medidas ya que implican inversión que por supuesto traen unos ahorros, sobre todo lo que tiene que ver con apostar por modelos ecológicos, que está más que demostrado hoy en día de lo que pueden aportar de verdad al negocio, ¿no? También los gastos de personal. Me suelo encontrar muchas veces organizaciones con unas plantillas sobredimensionadas, en organizaciones en las que no se ha analizado los procesos, si hay duplicidad de tareas, etcétera, etcétera, y acabamos teniendo unos equipos demasiado grandes a lo mejor para el trabajo que necesitamos desempeñar. Eso tiene que estar en su medida y hay que analizarlo para que no se nos vaya también por ahí una parte importante de nuestros gastos. Y sobre todo aquí yo diría que lo importante es intentar pues hacer que nuestros empleados y nuestras empleadas vivan con nosotros el negocio y perduren muchísimo tiempo con nosotros en nuestra trayectoria, porque al fin y al cabo cada vez que contratamos una persona y la formamos y está con nosotros el tiempo que sea, el día que se va estamos perdiendo dinero porque es volver a empezar de cero. Entonces hay que trabajar mucho toda esa parte de bienestar, del sentido de pertenencia, que a la larga, que nos parece a lo mejor de entrada un poco una inversión, no todo el mundo acaba de entenderla, pero acaba trayendo unos datos impresionantes en todo lo que es reducir la tasa de absentismo o en la rotación del personal, ¿no? Y otra cosa, hablando de otro aspecto también de esa orquesta que les puse antes, la parte de fijación de precios. Me sigue sorprendiendo cómo muchas veces fijamos los precios en base a lo que ofrece la competencia que tenemos en la puerta de al lado, ¿no? Y fijar los precios conlleva detrás un análisis estratégico muy profundo, porque tiene que ver con el posicionamiento que vamos a obtener, a qué tipo de clientes, etcétera, etcétera. A lo mejor el negocio de al lado está ofreciendo un precio X porque no ha hecho su análisis de coste adecuadamente o por la razón que sea, y está yendo un tipo de clientes que a lo mejor no es el tipo de clientes que quiero yo. Por eso es muy importante detenernos a fijar nuestros precios, no levantando un dedo al aire y mirando qué hay alrededor, sino a conciencia, analizando bien qué es de dónde estamos y a dónde queremos llegar. Hay muchísimas estrategias de posicionamiento de precios, de los precios desnatados, del precio óptimo, etcétera, etcétera, y cada una se emplea dependiendo de lo que quieras llegar, de lo que el negocio quiera obtener y dónde se quiere posicionar, ¿no? Yo diría que los pasos para ser capaces de establecer un precio óptimo y adecuado sería primero comprender la estructura de costes, cuáles son los costes de mi negocio, un poco el análisis que le contaba hace un momento, analizar la competencia, es verdad, y el mercado, eso es cierto, pero no puede ser la decisión única. Establecer un rango de margen, el margen no puede ser una cantidad y un porcentaje cerrado, tiene que haber un rango de con qué margen puedo jugar en base a esa estructura de costes y al posicionamiento que voy a lograr en el mercado. Y lo digo porque a veces es importante, interesante aplicar técnicas puntuales, tácticas puntuales, como es si fue un supermercado pues 3x2 o acabar todos los precios como hace mucho comercio con el 4,99. Esas son tácticas puntuales que se usan porque en un momento quieres conseguir un objetivo de compra puntual, pero no significa que toda tu estrategia de precios se tenga que basar en base a eso. Decir aquí solo un matiz, lo normal que yo he visto es que cuando se establece el precio, se analizan los costes y a ese se le aplica un porcentaje y resulta el precio de compra. El método del precio es muchísimo más correcto, que sería obtener a partir de ese precio unitario, dividirlo por 1 menos ese porcentaje de margen, porque lo que hace al final representa el beneficio real que se consigue por la venta de cada uno de los productos. Y los precios varían un poco, les invito a hacer este ejercicio, ¿no? Y casi ya para terminar,
Podríamos estar hablando aquí horas de muchísimas otras áreas en las que se podría mejorar la gestión. Yo he querido destacar las 3 en las que yo creo que veo yo en mi experiencia que hay más olvido, se deja un poco más de lado. Pero yo creo que mejorar la gestión es fundamental para conseguir eso, negocios más sostenibles, que perduren en el tiempo, porque es la base de que no acaben cerrando, ¿no? Yo tengo ahora muchísimos casos de clientes que en época de COVID, como estamos, y todo lo que ha pasado, han tenido que recurrir a financiaciones que no se le han dado, ha significado el cierre de algunos de esos negocios, o situaciones incómodas, pero también tengo muchos negocios que se han mantenido, que están muy bien, negocios variados, y la clave ha estado en esa buenísima gestión que tienen detrás. Así que les invito a hacer una reflexión. Estos son solo 3 pinceladas de muchísimas de las cosas que se pueden hacer, pero que yo creo que es interesante pararnos y reflexionar en cómo se puede mejorar toda la parte de gestión de nuestros negocios. Así que muchísimas gracias.